¿Qué tal, compañeros? Vamos a empezar un tema relacionado con cómo se define la postura en el espacio tridimensional. Antes que nada, recordemos cómo se expresaba la postura en el espacio de dimensión 2, es decir, en el plano. Primeramente, antes que nada, ya habíamos visto que esta letra Xi ya la habíamos cambiado nosotros por una matriz de transformación homogénea, en la cual esa matriz de transformación homogénea se componía de una matriz rotacional y un vector de posición, ¿sí? Al igual que en el espacio de dimensión 2, en el espacio tridimensional se va a realizar lo mismo. Vamos a tener una matriz de transformación homogénea y un vector de posición. Obviamente las dimensiones de la matriz cambian. ¿Por qué? Porque primeramente las rotaciones en el espacio de dimensión 2, pues recordemos que era una matriz de 2 por 2, ¿sí? En el espacio tridimensional ya tenemos una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? Pues recuerde que estos vectores que se encuentran aquí simplemente son las componentes de cada uno de los vectores unitarios. En este caso pues tenemos solamente dos componentes, pero si tenemos ya tres vectores, este vector debería de tener otra componente correspondiente al otro eje, ¿sí? Entonces tendríamos una matriz de 3 por 3 para la rotación. Siguen teniendo las mismas propiedades, se siguen cumpliendo esas propiedades de la matriz de rotación en el espacio de dimensión 2, así como en el espacio de dimensión 3. Lo único que cambia es que este tipo de rotaciones en el espacio tridimensional pertenecen al grupo especial ortogonal SO3. Bueno, las matrices de rotación elementales, y se les conocen así porque representan rotaciones nada más sobre un eje, precisamente. La matriz de rotación que expresa si un marco está rotado nada más con respecto al eje X es esta que se encuentra aquí. Si se fijan, la componente de XX se queda en 1, todo lo demás es 0 y se cumple la que teníamos en el espacio de dimensión 2. Se tiene la que teníamos en el espacio de dimensión 2. Como si hubiese rotado nada más en un plano, pero ese plano es el ZY, por así decirlo. También en el caso de la rotación en el eje Y, pues solamente la componente que es YY se queda en 1 y las demás esquinas son las que ponen coseno, seno, menos seno, coseno. Si se fijan, tiene esta misma estructura, nada más hay que tener cuidado con este signo que ahí sí cambió. En el caso de la matriz rotacional correspondiente al giro en el eje Z, que en realidad esta es la que estuvimos manejando nosotros, porque nosotros estábamos sobre el plano XY, estábamos considerando que solamente se estaba rotando sobre un eje que a lo mejor no existía en cierta forma, pero está saliente de aquí de nuestra pantalla hacia nosotros, y ese giro es con respecto al eje Z. Por eso tenemos esta matriz de 2 por 2 que está aquí, es como si la que estuvimos trabajando en el espacio de dimensión 2, ¿sí? Estas son las matrices de rotación elementales, por así decirlo. ¿Ok? Cabe mencionar que cualquier marco puede estar relacionado con otro marco a partir de 3 rotaciones sucesivas, ¿sí? Siempre y cuando no se repita la sucesión. Es decir, puedo tener una rotación en X, otra en Y y otra en Z, no hay problema, pero no puedo tener dos rotaciones sobre el mismo eje, porque pues eso significa nada más tener que aumentar el ángulo de rotación, por así decirlo. Vamos a ver unos ejemplos aplicados ya para obtener ciertos parámetros aquí con la ayuda de las matrices de transformación homogénea. En la posición no está por demás decir que obviamente el vector de posición, así como la matriz de rotación fue de 3 por 3, ahora el vector de posición pues tiene que ser de 3 elementos, ¿no? La componente en X, Y y Z.
¿sí? Entonces las matrices de transformación homogénea se convierten de 3 por 3 a lo que eran en el espacio de dimensión 2 a una de 4 por 4, ¿sí? Aquí me están diciendo, de acuerdo a la figura, se tiene un marco B, que es el que se encuentra aquí, girado 30 grados con respecto al marco A. ¿Ok? El vector P con respecto a B, pues indica la posición de un punto, ¿sí? Pero, pues esa posición está con respecto al marco B precisamente. Y de hecho no es difícil notarlo, porque si se fijan, no tenemos componente en X porque este punto no está desplazado ninguna componente sobre el eje XB, pero sí está toda la componente sobre el eje YB, sobre esa misma dirección, ¿sí? Y en Z tampoco tenemos componentes, como si nada más estuviera sobre el plano XY. ¿Ok? Bueno. Si ahora a nosotros fuese de interés encontrar la ubicación de ese punto, pero con respecto al marco A, estaríamos obteniendo, o lo que querríamos sería solamente las componentes en realidad de este mismo vector, pero sobre el marco A, ¿sí? Lo único que hay que hacer es rotar. Aquí no necesitamos de la matriz de transformación homogénea, ¿no? Simplemente rotarlo a este vector. Entonces lo que se hace es la multiplicación de la matriz de rotación por el vector P con respecto a B, y así se obtienen las componentes de P pero con respecto a A. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a otro ejemplo un poquito más complejo. En la figura se presenta un marco B, ¿sí? Este es el marco B. Aquí está YB, XB. Y también está rotado 30 grados con respecto al marco A, ¿sí? En este caso fue con respecto al eje ZA, pero es con respecto a todo el marco A. Y aparte está trasladado 10 unidades sobre el eje XA y 5 unidades sobre el eje YA. ¿Ok? Encuentre P con respecto a A, o sea, el vector que me da la ubicación de este punto, pero con respecto a A. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ya se tiene P con respecto a B, que es 370, y también tenemos este vector que le estamos llamando B con respecto a A porque me está dando el origen de B, ¿sí? Es el origen de B. ¿Ok? Bueno, entonces primeramente necesitamos una matriz de transformación homogénea. ¿Por qué? Porque esta me indica cómo está orientado el marco B y cómo está posicionado el marco B, todo eso con respecto al marco A. Esta es la matriz de rotación, que hay que recordar que es la base sobre el eje Z, nada más estaba rotado con respecto al eje Z, ese marco, ¿sí? Y estaba trasladado 10 unidades en X y 5 unidades en Y. Esta es la ubicación del marco B y esta es la orientación del marco B, todo con respecto a A. Entonces ya tenemos la matriz de transformación homogénea de B con respecto a A. Nos están solicitando obtener P con respecto a A. Lo único que hay que realizar es multiplicar P con respecto a B por la matriz de transformación homogénea B con respecto a A, y así se van a obtener las componentes de ese vector, ¿sí? Estas serían las componentes de este vector. Es fácil distinguir que este valor siempre debe de dar 0, porque nos estamos fijando nada más en el plano, ¿sí? Acuérdense que no nos estábamos moviendo sobre el eje Z. Ok. Bueno, aquí me están pidiendo encontrar las componentes del vector R, ¿sí? Con respecto al marco o sea, a este vector que se encuentra aquí. Tenemos como datos
el origen del marco O', y de ese marco O' sale un vector definido sobre ese marco, que es el vector R. No es el R que estamos buscando aquí. Este es R con respecto a O', y este sería R con respecto a O. ¿Sí? Bueno, si se fijan, otra cosa, estos marcos ya son paralelos. Si tomamos en cuenta de que W es el similar a Z, V es el similar a Y y U es el similar a X, ¿sí? Entonces ya no tenemos que rotarlo, o presenta una rotación con un ángulo de 0, ¿sí? Sí podemos tener una matriz de transformación homogénea que me diga cómo está O' con respecto a O, que es lo que requerimos, ¿sí? O' con respecto a O. O' no está rotada, no está orientada con respecto a O, son paralelos. Entonces eso me da a entender que en la matriz de rotación debo de tener una diagonal de 1. Y la posición de O' con respecto a O está dada precisamente por estas componentes que se encuentran aquí: 6, menos 3 y 8. ¿Ok? Ahora los multiplicamos por el vector, esta matriz O' con respecto a O la multiplicamos por el vector R con respecto a O', y así vamos a obtener a R con respecto a O. ¿Sí? Bueno, entonces eso me daría a la solución de 4, 4, 11. Si se fijan, aquí como ya están paralelos los marcos, aquí sí podemos inclusive solucionarla de forma directa sin utilizar la matriz de transformación, pero el objetivo es de que ustedes vean la utilidad de la matriz de transformación, ¿sí? Si se fijan aquí, tal cual nosotros podemos decir que este vector es la suma de este vector más este. Si yo sumo 6 más menos 2 me da 4, menos 3 más 7 me da 4, 8 más 3 me da 11. ¿Sí? Bueno. Ahora me están pidiendo encontrar el vector R' resultante de trasladar al vector R, ¿sí? De trasladarlo según la transformación TP. Hay veces que esta denotación lo único que está diciendo es que tengo una matriz de transformación que solamente tiene parte traslacional, precisamente nada más tiene la ubicación, ¿sí? Quiere decir que no tengo rotación, simplemente nada más lo estoy trasladando de posición. Al igual, tengo el vector R, que sería el 4, 4, 11, que fue el que obtuvimos en el ejemplo pasado, y lo que ahora obtenemos, este R' es el 10, 1, 19, ¿sí? Al igual que la vez pasada, como estos vectores están definidos sobre el mismo marco, ¿sí? Entonces podemos decir que esto se hace con la suma de estos vectores, de estas columnas que se encuentran aquí: 6 más 4, 10, menos 3 más 4, 1, 8 más 11, 19. Solo recuerde que R' ahora era el vector que iba de aquí. Bueno, no es cierto. Este es otro vector P distinto. ¿Ok? Espero les haya gustado la explicación y nos vemos en el siguiente video.